bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro Meetup número 97. Casi ya 100 webinars que hemos estado desarrollando de manera gratuita a lo largo de estos últimos años. Gracias por participar. Somos más de 100 personas en este momento conectadas. El día de hoy vamos a revisar un tema que es roles y responsabilidades de un auditor líder de gestión. Este es uno de los temas que más me encanta compartir porque, como muy bien saben, yo me inicié como auditor hace ya varios años, de 2006 exactamente, en una empresa certificadora y que de alguna otra manera, justo por realizar auditorías, he aprendido cómo poder implementar sistemas integrados de gestión. ¿Y cómo así? Dirán ustedes, ¿no? ¿Cómo en una auditoría puedes aprender a implementar? Lo que pasa es que cuando tú lanzas una pregunta a un experto, a un especialista, el especialista también tiene su argumento. Tú tienes que también objetar o de repente apoyar el argumento con respecto a lo que te va a presentar. Y la verdad que han pasado, mire, yo tengo más de 450 auditorías externas y más de 100 auditorías internas y la verdad que ha sido un gran aprendizaje las auditorías para poder aprender de buenas prácticas, de herramientas de mejora, de planes de auditoría que he podido también compartir con otras organizaciones cuando hemos realizado consultoría. Gracias a todos realmente por participar el día de hoy. Somos más de 100 personas en este momento. Como ya me conocen, mi nombre es Pedro Angulo. Yo soy líder de Kaizen Certification. Nuestra empresa viene realizando servicios hace ya más de 9 años, no solamente aquí en el Perú, también en el extranjero. Me encantaría mandarte un saludo, no sé si de qué parte del Perú, de qué parte de Latinoamérica te estás conectando. Nicodemos se está conectando desde Huancayo. Un fuerte abrazo, estimado Nicodemos, a ti y a Grecia. Y si no me equivoco, gracias por participar. A Julián desde Cartagena, Colombia, muchas gracias por participar. A Carlos Sandoval desde Cutervo, Cajamarca. Este fin de semana he visto un video de cómo son los carnavales en Cajamarca y la verdad que me he sorprendido tanto que me encantaría ir el siguiente año con mi familia por allá. Ha estado bien, bien, bien bonito y me encantaría ver. Y creo que el carnaval todavía continúa, si no me equivoco. Está bien bacán. Me encantaría ir por allá. A Luis Mario, buenas noches, un fuerte abrazo. A Marco Antonio también desde Pampas, Tayacaja, un fuerte abrazo. Marcos, gracias por participar también. Falconieri, desde Tingo María, un fuerte abrazo. Carlos, me dice, son excelentes, sí, sí, son excelentes los carnavales. Yo la primera vez que lo veo desde YouTube y la verdad que me ha gustado bastante. Me encantaría verlo con mis hijas, sobre todo ellas, para que puedan ver cómo es. Ha estado bien bonito, ¿ah? Y creo que sí. María del Pilar desde Arequipa, un fuerte abrazo. Los amigos de Arequipa, gracias por participar. A Luis, a Luz Yayico desde Huancayo de la UNSP. Un fuerte abrazo, Luz. Muchas gracias también por participar. A Carlos desde Lima también. A Karina Barsi. Muchas gracias, Karina, desde Argentina, participando una vez más. Y con Karina hemos también tenido actividades con Kaizen. Muchas gracias, Karina, por participar. A Doris desde Abancay. Un fuerte abrazo, Doris. Muchas gracias. A los amigos de UTEA, seguramente. Luis desde Puno, un fuerte abrazo, estimado Luis, también por participar. He visto también los carnavales de Puno, Ayacucho y Cajamarca. He visto que los carnavales han estado espectaculares este fin de semana. Envidiable, realmente. Zoila desde Lima, Jenny desde Cusco, Pedro Mango desde Arequipa y así tenemos varios personas que se están conectando. Somos más de 100 personas en este momento. Gracias por participar y a todos les mando un fuerte abrazo. Gracias por apostar por el equipo Kaizen y por apostar siempre por la mejora continua, que es muy importante en tu organización. Muy importante. Este tema de los roles y responsabilidades que tiene un auditor líder está enmarcado a un curso que nosotros vamos a desarrollar y que arranca este sábado. Si tú estás interesado en este curso, déjame tu correo electrónico, tu número celular para que mi equipo te pueda contactar. Este curso tiene una inversión y ya pasó el pronto pago, pero para ustedes que están en este momento, pueden dejarme su correo, su número telefónico para que mantengan el pronto pago y puedan estar presentes en este
curso que arranca los sábados. Van a ser 3 sábados conmigo para poder directamente aprender cómo auditar sistemas integrados de gestión 9001, 14001, 45001, que es lo que entendemos como normas consolidadas o normas de gestión muy importantes hoy en día en tu organización. Muy bien, más allá del cherry, empecemos. Ahora ya conocen nuestra empresa, vamos de frente al asunto. ¿Qué es una auditoría? Hay que tener en cuenta que existe en el mundo de la evaluación, en el mundo de la verificación, la auditoría de gestión es una herramienta muy importante para tu organización. No es la única forma de poder verificar si una organización va logrando sus objetivos, porque también existe una auditoría que se llama de control interno, que muy bien la conocemos, o una auditoría contable. Lo que yo te voy a compartir hoy día se llama auditoría de gestión. ¿Y por qué se llama de gestión? Porque estamos auditando normas ISO, normas internacionales, como la 9001, la 45001, o la 14001, o la 37001, o la 21001. Son normas de gestión. Cuando hablamos de gestión significa dirigir y controlar al más alto nivel. La gestión no solamente ve la parte transversal de todo el proceso, sino también la parte operativa, el lograr que los productos y servicios logren una conformidad. ¿Qué es la auditoría? Para ello nos basamos en esta norma que la ISO 19011, y la cual nos dice que es un proceso sistemático, independiente, documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlos de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que cumplen los criterios de auditoría. Yo la primera vez que lo leí, porque no ha cambiado el concepto, por cierto, con respecto a la versión anterior, 19.011, parece chino, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué significa auditar? Auditar significa verificar, comparar. Tú comparas. ¿Con qué comparo? Con criterios de auditoría. ¿Qué es un criterio de auditoría? Normas ISO, normas legales o la misma documentación que tiene la organización. Cuando tú comparas, vas a obtener evidencia, vas a tener hallazgos, para ser más exacto. Estos hallazgos son los que uno declara dentro de su informe de auditoría o dentro de su declaración al momento de realizar una reunión de cierre. Entonces, mucha atención, esta es la auditoría. La auditoría tiene que ver mucho con verificar, con V, ¿eh? Verificar. No es revisar, no es validar, es verificar. No es observar. Una auditoría, tú no vas a observar, no vas a revisar, vas a verificar. ¿Qué significa verificar? Vas a comparar, que es comparar con los criterios de auditoría que en este momento te voy a comentar. Qué interesante, miren, el año pasado, noviembre del año pasado, el BID y también INACAL publican un resultado bien interesante en el cual indican que las empresas que tienen certificaciones en sistemas de gestión de calidad aumentan su productividad entre un 33 y 39%. Entonces, este año, estimados colegas, este año tiene que ser el año de la certificación para su organización. Este año no la pienses más. ¿Qué mejor evidencia de que logremos productividad en tu organización? Eso depende de ti. Ya tenemos la evidencia suficiente para que la alta dirección no la piense más. Si hablamos de las normas ISO, mira, por ejemplo, esta es la norma 9001. Si te das cuenta, en el capítulo 9.2 dice auditoría interna. Si vamos a la 14.001, también tiene auditoría interna. La 45, auditoría interna. ¿Qué es lo que sucede? Todas las normas ISO tienen de por sí un capítulo que es la auditoría, la verificación. Es por eso y que es muy importante que tu personal, los que forman parte del comité de calidad de tu organización, también se capaciten en formarse como auditores. Tenemos que auditar nuestra organización. ¿Qué mejor que la auditoría interna? Pedro, pero la auditoría externa genera mayor valor. Mire, en mi experiencia, y lo hablo como auditor externo, la auditoría que genera mayor valor es la interna, más que la externa. Es la interna, más que la externa. ¿Y por qué? Porque en la auditoría interna nosotros conocemos cuáles son las falencias. En cambio, el externo, cuando llega a una organización, tiene que pasar 2, 3 días para recién aprender cómo funciona la organización, cómo es la cultura organizacional de la empresa. En cambio, en una interna ya nosotros sabemos.
obviamente cumpliendo un principio de auditoría que es nosotros no podemos auditar nuestra propia labor. Si tú estás en recursos humanos, no vas a auditar recursos humanos, tienes que auditar otro proceso, otra área, otra oficina, ¿cierto? Entonces es importantísimo, muy importantísimo que tengamos en cuenta que las normas ISO tienen consigo un capítulo que es la auditoría interna y tu organización tiene que formar auditores. ¿Cuáles son estos principios de auditoría? Mucha atención, por favor, mucha atención aquí con respecto a los principios. Tenemos 8 principios claves. Uno de ellos es la integridad. No puede existir que un auditor esté cambiando su informe de auditoría por una dádiva, por una hospitalidad, por algún tipo de soborno. Tenemos que mantener nuestra integridad. Quien esté al frente, quien estés auditando, la empresa, la organización que esté auditando, tú tienes que presentar el informe tal como está. Tú no puedes cambiar. Pero es que pobrecito, no, no existe eso. Por eso es un principio de auditoría, la integridad. Segundo, la confidencialidad. Nosotros no podemos estar publicando los resultados de auditoría. Yo conozco algunos colegas, no voy a dar nombres, pero algunos colegas que están auditando una empresa muy de renombre y de repente publican la parte operativa de la organización. Pero yo veo que tú publicas también donde vas a auditar, sí, pero si te das cuenta, yo publico la recepción o algún lugar que es público, porque existe un principio de auditoría que se llama confidencialidad. Tú no puedes estar así abiertamente publicando, comentando dónde estás auditando. Es un principio de auditor. Tercero, la presentación imparcial. Tú tienes que presentar la información con veracidad y exactitud. Nada que me parece, todo indica, creo yo, veracidad y exactitud. Debido cuidado profesional, tanto en nuestra forma de redactar como también nuestra forma de presentarnos. El primer día, el día uno, como nos ven, y de repente suena un poco primarioso lo que voy a decir, pero es importante como nos ven, nos van a tratar también. Entonces es muy importante el debido cuidado profesional. No solamente en nuestra forma de vestir o nuestra forma de comentar, sino también nuestra redacción. La redacción de un correo electrónico, de un WhatsApp, de nuestro informe de auditoría, cómo vamos a redactar un hallazgo muy importante para nuestro debido cuidado profesional. Tengan muy en cuenta eso. El quinto, la independencia. Usted no puede auditar su propia labor. Es importante mantener este principio de lo que ya le expliqué. Otro principio es el enfoque basado en evidencia objetiva. No se base en comentarios o en dichos, usted básese en la evidencia. Pedro, es que ha salido una publicación en la cual indican que tal organización tiene tal forma de percepción. Eso no pasa nada. Tú tienes que ir al lugar y en función a lo que vas a ver, a lo que vas a verificar, tú tienes que redactar un hallazgo. No es necesario un comentario, una noticia eh, del periódico, una noticia cual fuese, para que tú vayas con algún tipo de argumento. Tú tienes que ir al lugar para poder dar la verificación, por eso eres auditor. Y finalmente, el enfoque basado en el riesgo. Este es un principio nuevo que viene desde 2018, en el cual nosotros los auditores tenemos que también verificar antes de ingresar a las operaciones de auditar, también antes de armar un plan de auditoría, ver si realmente se puede realizar una auditoría de manera presencial, de manera remota, semipresencial. Hay que verificar los riesgos que involucran realizar una auditoría. Y este proceso de auditoría involucra riesgos, como por ejemplo, si vas a hacerlo de manera virtual, que la persona que vaya a estar en el otro lado conozca de las TICs. O de repente, por ejemplo, que quieras trasladarte a un lugar que puedas tener la logística o cosas por el estilo, muy importante dentro de una gestión. ¿Cuántos tipos de auditoría tenemos? 3 tipos de auditoría. La de primera parte, que es la auditoría interna, que es la que yo te vengo a comentar el día de hoy, la auditoría de primera parte, en la cual el personal va a verificar en consigo cómo está la organización. Tenemos la de segunda parte, en la cual el cliente o un proveedor realiza la auditoría. Le llaman homologaciones o le llaman auditorías de segunda parte. Y la de tercera parte es la auditoría de certificación.
la auditoría externa, la auditoría que tiene un reconocimiento internacional, la que viene una empresa certificadora y evalúa, verifica el grado de conformidad y en base a ello te otorga un reconocimiento internacional. Tanto la segunda como tercera parte son auditorías externas, en cambio la primera parte es la auditoría interna, que es la que estamos compartiendo el día de hoy. Te voy a comentar algo bien importante, que de repente puede sonar un poco raro, y como te digo, esta capacitación es la que más me encanta comentar, porque comento mucho de mis experiencias. Yo me acuerdo que en mis primeros años de auditor externo, esto que tú vas a escuchar en este momento no lo tenía tan claro. Tanto es así que incluso veo mis informes de auditoría del año 2006, 2007, y la verdad que deja mucho que desear. Estoy hablando hace ya pues más de 15 años, ¿no? Esto de acá que vas a escuchar es muy importante que lo conozcas y si tú eres un auditor de mucha experiencia, es importante que también prestes mucha atención, porque incluso cuando he evaluado auditores, he tenido la oportunidad de evaluar auditores, esta parte de acá no está tan clara. ¿Qué cosa, Pedro? ¿Cómo redactar un hallazgo? ¿Cómo redactar un hallazgo? Pero eso se supone que todo debemos saber. Mire, mucha atención. Los hallazgos es el cruce de dos elementos claves. Un hallazgo es el cruce de dos elementos, el criterio de auditoría versus la evidencia objetiva. El criterio de auditoría versus la evidencia objetiva. No es que a mí me parece que se debe realizar de esta manera. No, un auditor de gestión no le parece o cree o es lo mejor, pero yo escucho webinars en los cuales el auditor da sugerencias. El auditor está prohibido de dar sugerencias, de dar recomendaciones. Estamos en un 2024, 12 de febrero de 2024, y un auditor debe entender que no puede dar sugerencias. Está prohibido. Es parte de los requerimientos de la ISO 19011. No podemos recomendar. No es nuestra labor recomendar, para eso existe un consultor, un implementador líder, un jefe de calidad, un jefe de sistemas integrados de gestión. Nosotros evaluamos, verificamos si está conforme o no. ¿Y cómo verificamos ello? A través de este cruce, de estos dos elementos. Mucha atención. Del criterio de auditoría versus la evidencia objetiva. Cuando nosotros cruzamos estos dos elementos, obtenemos hallazgos. Pero, ¿qué es un criterio de auditoría? Según la ISO 19011, tenemos tres criterios de auditoría. El primero son las normas internacionales. Las normas ISO, su interpretación es la misma aquí en Perú, como en Japón, como en Estados Unidos, como en Finlandia. La interpretación del criterio uno es el mismo. No existe variación alguna. No es que yo soy un auditor de mucha experiencia y lo interpreto de otra manera. No, eso no existe. La interpretación de las normas ISO es una sola. No existe interpretación porque tú seas más experto que otro. No, es la misma interpretación. La interpretación de la norma ISO es una sola. Criterio número uno. Criterio número dos, las normas legales y reglamentarias. Cada país, cada ciudad, cada sector tiene su propia normativa y cada sector, cada país, cada ciudad, al tener su propia normativa, es importante que nosotros como auditores evaluemos el cumplimiento de ello. Si bien es cierto, la auditoría de gestión no es una auditoría legal, también auditamos la parte legal, pero la verdad, me tocó auditar Ecuador, me tocó auditar Colombia, México, y yo no conozco. ¿Qué debo hacer? Bueno, las normas ISO te piden identificar las normas legales aplicables para la organización. Entonces tú pídele eso a la organización. Muéstrame la lista maestra de normas legales, la lista maestra de documentos externos, de tal manera que te permita también que tú te puedas preparar. No hay excusa para poder auditar cualquier organización en cualquier parte, en cualquier país, fuera de tu país. Tú pídele a la organización esa normativa legal que debe estar determinada en una lista, pero lo tienen de tal manera, de tal forma, casi siempre lo tienen en una lista. La norma lo pide que esté identificada. Y las normas legales son documentos externos. Segundo criterio, normas legales y reglamentarias. Tercer criterio,
la misma documentación. Y aquí es donde me voy a tener unos minutos, porque esta es la parte donde el auditado muchas veces te discute. El auditado te discute este tercer criterio. ¿Qué es lo que sucede? Y es una mala práctica en realidad. Es una mala práctica. Muchas veces el auditado, cuando tú auditas un proceso, le pides ver tu procedimiento, te muestra el procedimiento, tiene la firma de la persona que te está sustentando. Tú lanzas la pregunta, no te entiende, vuelves a lanzar la pregunta, no te entiende. Tú le haces leer el párrafo del documento que ha firmado y muchas veces los comentarios te dicen, no, es que los de calidad no nos han dicho. No, no es calidad, es usted, señor, porque usted lo ha firmado. Usted se hace responsable de ese procedimiento, de ese registro, de ese manual, de ese reglamento. Usted tiene esa responsabilidad. Y ahí viene la discusión. Entonces, una de las habilidades que tenemos nosotros los auditores no solamente es conocer, también tenemos que saber comunicarnos con el auditado, muy importante. Es una habilidad muy importante la comunicación. Tú no puedes ir con el pie en alto. La idea acá del auditado es también ayudarlo, a apoyarlo. Tú no estás evaluando, tú no estás haciendo una evaluación que tanto conoce el auditado, tú tienes que apoyarlo. Mire, esto, su procedimiento dice tal cosa, yo entiendo que intenta decir esto, ¿es así? ¿Es correcto? Cuénteme. Tercer criterio de la auditoría, la normativa propia de la organización, sus reglamentos, su documentación institucional, como lo queramos llamar. Esos tres criterios lo enfrentamos con la evidencia objetiva. ¿Cuál es la evidencia? Una evidencia, por ejemplo, es una estadística, es una visita a campo, es una revisión de documentos, es una revisión de algún informe, de algún video, de algún audio. Cuando tú verificas y enfrentas, perdón, estas evidencias con los criterios de auditoría, es cuando obtienes hallazgos. Estos hallazgos son tipificados. Acá están los criterios. Tenemos el criterio uno, que son las normas ISO. El segundo criterio, las normas legales. Va a depender mucho del sector. El tercer criterio es la documentación propia. Y esta parte del tercer criterio me tengo, discúlpenme aquí, muy importante. Tú tienes que pedirle al auditado con anticipación. Si te toca auditar un proceso, estamos haciendo una auditoría interna, pídele al auditado la documentación. A pesar que tú le puedes pedir una semana antes o días previos, cuando llegue la auditoría, tienes que confirmar que la versión, la revisión sea la vigente, porque puede ser, porque es muy común, que un día antes de la auditoría cambie la versión, cambie la vigencia. ¿Y eso está mal, Pedro? Para nada, está muy bien. La organización tiene toda la libertad de poder mejorar, corregir su documentación, incluso un día antes de la auditoría. Pero tú, señor auditor, tienes que confirmar. Esta es la versión número 5 que me compartieron hace 5 días, hace una semana. No, ya estamos en la versión 6. Ok, proyectala. Quiero verla. Coméntame en qué consiste. Pero no, no te están timando. No, no es que están timando. La organización tiene toda la libertad de poder cambiar su documentación. Tú no puedes objetar o dar algún tipo de recomendación frente a ellos. La organización es la que va a ver qué es lo mejor o lo más conveniente para ellos, para sus procesos, para su sistema. Tú vas a realizar, a verificar si es conforme o no. Esa es tu tarea como auditor. Esa es tu chamba. Para eso te han invitado, para eso te han contratado. ¿Qué responsabilidades tiene el auditor líder? Miren, hay muchas responsabilidades que tiene el auditor líder. Sin embargo, una de ellas es, en pocas palabras, ser responsable de todo el proceso de auditoría, desde el informe de auditoría, desde el plan de auditoría, desde la retroalimentación con la alta dirección, desde designar quién va a acompañar al equipo auditor, es responsabilidad del auditor líder. El auditor líder es responsable de todo el proceso de auditoría. Pero que fuimos a una empresa minera y le dio un problema de salud porque no soportó la altura. El auditor líder tiene que responder frente a ello. Pero tienen que evacuar a esta persona hacia Lima, hacia la costa, porque no soporta la altura de acuerdo. El auditor líder tiene que ser responsable.
Es responsabilidad del auditor líder de todo el proceso de auditoría y de su equipo auditor, de la integridad de su equipo auditor. Pero que tal auditor está cometiendo una falta con un auditor, una auditada, es responsabilidad del auditor líder, porque el auditor líder escogió a ese auditor. El auditor líder tiene esa responsabilidad. Qué importante es la responsabilidad de un auditor líder. Sin embargo, un auditor que no es auditor líder y que acompaña, tiene que también apoyar a su auditor líder. Cuando elaboramos un plan de auditoría, mucha atención, muchas veces me preguntan, ¿cómo se elabora un plan de auditoría? Para ello te comparto esta PPT. No existe una norma que te diga esto se necesita para poder elaborar un plan. Existen prácticas, yo escucho muchos seminarios, pero en lo personal, para que yo pueda elaborar un plan de auditoría, trabajo con esta información. Si tú me compartes esta información, yo elaboro un plan de auditoría fácilmente. Mira, organigrama, mapa de procesos, ¿cuál es el alcance? ¿Qué tan importante es el alcance? El alcance que te permite no solamente saber los procesos, sino también saber los sites, los lugares de trabajo, donde se desarrollan las actividades, sea que en el Perú, sea en alguna ciudad o algún departamento, alguna región. El alcance es importantísimo para poder desarrollar tu plan de auditoría. Las sedes de la organización, a pesar que en el alcance debería estar determinado las sedes, es importante que tú también puedas reconfirmar cuáles son las sedes de la organización. Es importante también pedir los informes de auditorías previas, pero es su primera auditoría, no hay ningún informe, pero que te lo confirme. Puede ser que esta organización ya sea su tercer año de certificación, que te compartan el último informe de auditoría interna y externa, pero es que es confidencial. El auditor tiene un principio que es la confidencialidad y puede pedir esta información para poder también orientar su proceso de auditoría. Es importante también pedir el manual SIC, a pesar que no es un requerimiento, no es un requisito, pide. No solamente porque te muestra cuáles son, cómo se cumple cada requisito en función a la norma, sino que también te va a orientar al momento de realizar tu verificación. La verificación que tú vas a hacer no es una auditoría con el ánimo de poder identificar la mayor cantidad de hallazgos. Eso no, para nada. Ya te he dicho, tu auditoría es para poder apoyar a la organización. Tenemos que apoyar a la organización de tal manera de que esta organización pueda seguir creciendo, pueda seguir mejorando. Pero ¿y eso cómo se logra? ¿Cómo logramos eso? El mejorar. Cuando tú vas y haces una pregunta y sabes hacerlo, la organización empieza a reflexionar. Cuando tú lanzas una pregunta y explicas en qué consiste, la organización empieza a mejorar. Esa es nuestra función como auditores. Esa es nuestra obligación. Nosotros estamos obligados a que la organización pueda dar un paso más, pueda seguir mejorando. Si no, ¿para qué la auditoría? ¿Para solo cumplir un requisito ISO? La auditoría está hecha para poder mejorar la organización, para darle un plus más, para darle valor. También es importante los horarios y días de trabajo. Tuve una oportunidad, un caso, no voy a dar el nombre de la empresa, el plan de auditoría se había enviado, era una empresa farmacéutica, se había enviado y de repente me tocaba auditar la parte productiva, o sea, hablar con los operarios y había designado que esta parte se iba a hacer en la mañana, a las 11:30 más o menos. Dije 11:30 hasta la 1 me da tiempo para poder conversar con los operarios. Y de repente cuando estoy ingresando a la planta, es todo un procedimiento ingresar a una planta farmacéutica, de industria farmacéutica, veo que los operarios están saliendo, empiezan a salir. Y de repente hablo con el jefe de producción y me dice que están en horario de refrigerio, 11:30 de la mañana. Yo diría, pero ¿cómo hace posible? Claro, es que no había preguntado cuáles eran los horarios de trabajo. Y eso te lo comparto para que a ti no te suceda.
Los horarios de ingreso, de refrigerio y de salida son importantes. ¿Qué pasó? Simplemente no pude auditar a los operarios, que es la parte fundamental, la parte productiva, porque, porque el auditado simplemente no quiere que lo audite esa parte. Es que era una auditoría externa también. ¿Qué agrega mayor valor? La externa o la interna, la auditoría interna. La auditoría interna porque tú conoces mejor los procesos. La externa lo que es primordial es lograr certificar. Pero que agrega valor, sí, pues agrega valor. Lo que interesa en una auditoría externa es la certificación. En cambio, la interna, que es lo que te estoy comentando en este webinar, es para poderle darle todo el espaldarazo a la organización. Por eso es importante capacitar a tu personal. Importante conocer los horarios, ingreso, salida, de almuerzo del personal para que tú puedas elaborar correctamente tu plan de auditoría. No está de más, y esto lo he puesto en negrita, en cursiva, no está de más también pedir esta información. Si bien es cierto, esto lo tienes que verificar durante la evaluación, durante los procesos, pero no está de más que lo pidas. A veces te dan, a veces no te comparten, pero lo mínimo y lo esencial para tu elaboración es toda esta parte que está aquí. Toda esta parte de aquí es lo esencial. Con eso tú puedes elaborar correctamente y fácilmente tu plan de auditoría, de tal manera de que no te, de tal manera que tú puedas también determinar el tiempo necesario para hacer la verificación. Muy bien. Ahora, Pedro, ¿se puede hacer auditorías remotas todo el 2020, todo el 2021, todo el 2022? Hemos estado realizando en Kaizen auditorías remotas. El 95-98% de auditorías Trinorma de sí han sido a través de actividades remotas. Pero, ¿cómo yo puedo verificar, por ejemplo, que el procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo se esté cumpliendo? Se puede hacer a través de una auditoría remota. Sin embargo, es necesario hacer una gestión de riesgo de tu auditoría remota si es que tú vas a optar por ello. Obviamente, sí es importante realizar una auditoría presencial, por supuesto, es lo más conveniente, pero en caso no se pueda realizar por temas de COVID, por temas de distancia, por temas incluso de logística, puedes tranquilamente hacer una auditoría remota. Sin embargo, es importante hacer esta evaluación de riesgos. La guía peruana 123 del año 2020 es la mejor guía que conozco hasta la fecha y me encanta leer normativas ISO. Esta es la más completa que conozco. E incluso también tiene un lenguaje que es bastante amigable. Esta guía nos permite determinar cuándo puedes tú realizar una auditoría remota y te arroja seis cosas claves, perdón, siete cosas claves para poder determinar si es posible una auditoría remota. Primero, la confidencialidad, seguridad y protección de datos. Si tú no puedes guardar los datos o la seguridad, no es posible realizar una auditoría remota. El uso de las TICs, en resumen, porque son varios ítems, si te das cuenta. Si la persona que va a realizar la auditoría remota, el auditor como el auditado conocen estas herramientas, enhorabuena, vamos. Pero suele pasar muchas veces que el auditado no conoce. Estamos en el año 2024. Yo entendería que no sabríamos utilizar las TICs en el año 2020. Creo que todos lo sabemos. Activar tu cámara, activar tu audio, ya no es cosa del otro mundo, pero esto en su momento era una necesidad de verificarse. ¿Qué hacen las certificadoras en este momento? Las certificadoras, incluso un día antes o una hora antes de la auditoría externa, hacen una prueba para verificar el uso de las TICs y es parte de su evaluación de riesgo. Tercero, que las personas sean las que mencionan ser de la organización. Yo me acuerdo que aquí en el Perú teníamos en el año 2020, no, pero 21, que hubo las elecciones y tú ibas con tu mascarilla, tenías que bajarte la mascarilla para que te identifiquen. Eso se hace ahora en una auditoría remota, sí. Tenemos que verificar, activar la cámara para poder verificar que la persona que dice ser es la persona que se va a auditar. Hay que tener en cuenta las operaciones,
Hay que tener en cuenta la complejidad y también validar el análisis de riesgo que te estoy comentando con el responsable del programa de auditoría, de tal manera de que se concluya si es posible o no realizar una auditoría remota. Pero recomienda las auditorías remotas, por supuesto. Yo era una de las personas antes del 2020 que estaba muy en desacuerdo con una auditoría remota, muy en desacuerdo. Incluso antes del año 2020 hice dos auditorías remotas y me fue muy mal. ¿Para qué? Me fue muy, muy mal. Era una auditoría externa donde no pudimos cruzar un río, el caudal se puso muy alto, no pudimos cruzar, entonces tuvimos que hacerlo de manera remota. La- y el internet estuvo mal, yo no sabía cómo entrevistar, pésimo la auditoría externa de manera remota. Pero en 2020, con la pandemia, nos obligamos a aprender a utilizar las TICs, a utilizar estas herramientas, con lo que estamos haciendo ahora, utilizando el Zoom. Son más de 200 personas en este momento conectadas y estamos aprendiendo, ¿verdad? Que eso era algo complicado antes de 2020, pero es que el Zoom ya existía, pero yo no lo conocía, por ejemplo. O sea, son herramientas que hemos tenido que aprender sobre la marcha y la auditoría remota es una muy buena alternativa. Después de ello viene la elaboración del plan de auditoría, vas elaborando en función, vas designando en función al cada auditor la fecha, en función a la norma ISO, determinando las horas, el proceso, teniendo en cuenta la información previa que te he comentado. Con eso es tu responsabilidad, es un rol que tú tienes como auditor líder, elaborar el plan de auditoría, pero que yo como auditor líder le digo a mi equipo auditor que elabore el plan, ¿ok? Pero finalmente tú como auditor líder eres responsable del plan de auditoría, determinando la cantidad de días necesarios para poder realizar una buena evaluación. Como auditores líderes, tenemos que también realizar la reunión de apertura. Esta reunión de apertura es muy importante para poder dar e indicar las reglas de juego del proceso de auditoría, indicando cómo se va a establecer los criterios de auditoría, los hallazgos, cómo es el proceso de comunicación, comentando acerca del plan de auditoría, incluso también haciendo la retroalimentación cada día del proceso de auditoría. Todo eso se comenta en la reunión de apertura. Tú no puedes realizar tu reunión de apertura si es que la alta dirección no está presente. Pero no, ya viene la alta dirección, es que se ha demorado porque hubo tráfico, es unos 5 minutos. No, no puedes empezar si no está presente la alta dirección. ¿Y por qué es necesario que esté presente? Porque ellos son los responsables de todo del proceso. Muy, muy importante, es tu responsabilidad como auditor líder. También es importante realizar reuniones entre auditores. Pedro, ¿eso lo puedo agregar en el plan de auditoría? Yo te recomendaría que sí. Pero ya con los años, uno va teniendo como auditor una llamada con WhatsApp, con un correo, tú puedes decirle al auditor que te acompaña cómo va el proceso. Yo he tenido muchos casos, muchísimos casos en los cuales cuando nos toca realizar el almuerzo, en el camino hacia almorzar, hoy voy conversando con los editores, ¿qué tal esto de acá, de allá? Sí, muy bien, tienes que verificar esto de aquí, hacer seguimiento a este documento, he visto que aquí, por aquí hay un hallazgo, haz el seguimiento, es una pista de auditoría, pero ¿en qué momento? Cuando me voy a almorzar. Sin embargo, yo te recomiendo que esto que yo te estoy comentando, que lo puedo hacer brevemente en 2, 3 minutos por la experiencia, tú considéralo en unos 15 minutos durante tu plan de auditoría. Durante tu plan de auditoría, conversa con tus auditores, porque es importante hacer seguimiento de las pistas de auditoría. Muy importante incluir esta reunión entre auditores. Yo sé que es tiempo, yo sé que va a alargar un poco más la auditoría, pero es importantísimo hacer que el cruce de información con tu equipo auditor. Nosotros en Kaizen Certification, ya estoy por terminar, tenemos el curso que empieza este sábado. Tú estás bien interesado en el curso. Este curso es de formación de auditores internos en sistemas integrados de gestión 9001-1445. Si estás interesado en el curso, déjame tu correo electrónico, tu número celular. Este es el temario que vamos a realizar. Son más de 8 talleres que vamos a desarrollar en las 3 semanas, los sábados, de manera virtual, de tal forma de que puedas lograr también tu
certificación como auditor interno. Si estás interesado, déjame tu correo electrónico o tu número de WhatsApp para que puedan también el día de mañana darte aún esta promoción, porque esta promoción de pronto pago acabó la semana pasada. Nosotros ya tenemos 10 personas inscritas. Si estás interesado, déjame tu correo, déjame tu número de WhatsApp para que mañana se puedan poner en contacto contigo y aún mantengas esta promoción. Muy bien, ya para ir cerrando este seminario, ya hemos aprendido que es clave entender cómo redactar un hallazgo. Muy importante, demasiado importante la redacción del hallazgo. ¿Por qué es importante tener en cuenta ello? Miren, puedes tú tener mucha experiencia como auditor, puedes tú tener muchos años auditando. Lo digo porque cuando yo tenía 25 años y empecé a auditar estos temas, eh, también evaluaba auditores y evaluaba auditores de mucha experiencia. Y una de las cosas que veía que era muy común, que no sabían redactar hallazgos, no sabían cómo redactar un hallazgo. Tú dirás, pero ese es sencillo, Pedro, no es tan sencillo como parece. Un hallazgo, cuando se redacta una no conformidad, una fortaleza, una observación, una oportunidad de mejora, que son hallazgos, se tiene que redactar de tal manera que cualquier persona que lo lea lo pueda entender, que de acá pasen 5 años y lean el informe, lo puedan entender. Suele pasar muchas veces suele pasar de que cuando uno lee el hallazgo, no lo entiende. El auditor es el único que lo entiende, pero el auditado no lo entiende. Es importantísimo cómo saber redactar un hallazgo. Yo te voy a enseñar cómo redactar un hallazgo en este curso, pero te voy adelantando. Para poder redactar un hallazgo existe también técnica. Tiene que incluirse el criterio de auditoría y tiene que incluirse la evidencia objetiva. Tiene que incluirse estos dos elementos. Cualquier persona que lea tu hallazgo, tu no conformidad, lo debe entender. El hallazgo no está hecho para ti, está hecho para el auditado. Porque cuando se genera una no conformidad, ¿qué es lo que suele pasar? Cuando se identifica una no conformidad, un incumplimiento, ¿cuál es el siguiente paso? Realizar la acción correctiva, activar el proceso de mejora continua. La no conformidad activa, empuja a la acción correctiva. Pero la acción correctiva permite, a través de un proceso, una herramienta de mejora, identificar la causa raíz del problema para poder atacarlo y a través de la identificación de no conformidad, tú puedes mejorar como organización. Ahora, ¿qué voy a mejorar si no sé exactamente qué es lo que tengo que mejorar? No sé qué es lo que me dice el auditor líder. El auditor líder ha redactado su no conformidad que no le entiendo. Le pregunta al auditor líder, ¿qué es lo que me estás diciendo? La no conformidad tiene que ser bien redactada de tal manera que el auditado lo pueda entender, de tal manera que cualquier persona que lea la no conformidad lo pueda atacar a través de una acción correctiva. Es importantísimo, estimado auditor líder, estimados auditores, que sepan ustedes redactar sus hallazgos. Por eso es importante el criterio versus la evidencia, muy, muy importante. Eso y más vamos a aprender en el curso que viene el día sábado. Cuando hablamos de la reunión de cierre, esto es muy importante entender. La reunión de cierre lo realiza el auditor líder, claro que sí. Pero algo que he visto en algunos auditores, porque también he sido auditor y acompaño a un auditor líder, muchas veces el auditor líder tiene conflictos con el equipo auditado. Y es normal eso, es parte del proceso de auditoría. Pero ¿cómo que va a haber conflictos si es normal? No es que es que existe, a veces, muchas veces el auditado no está de acuerdo con la no conformidad. Yo no conozco organización, ni país, ni sector, que cuando tú la auditas y le pones una no conformidad, esté de acuerdo a la primera. No conozco, hasta la fecha. Nadie te dice, ok, ponme 10 no conformidades. No, nadie, no existe eso.
pero es que el libro de Deming y la mejora continua, que la no conformidad me apoya a mejorar, sí, pero ese libro, pues, pero en la realidad nadie le gusta la no conformidad, a nadie le gusta la no conformidad. Porque cuando alguien te dice que es no conforme, en el fondo, lo que sabe la no conformidad es tu tarea no es completa, no estás haciendo bien tu tarea, no la estás haciendo bien, tu esfuerzo no fue suficiente. Eso es lo que significa la no conformidad. Eso lo he aprendido en los años. Entonces, frente a ello, muchas veces existe esta discusión, la discusión entre el auditor líder con el auditado. ¿Y qué es lo que suele pasar? Y lo he visto, por eso me detengo en esta parte. El, Suele pasar que el auditor líder, para ahorrarse la, la discusión, ya no comenta el hallazgo en la reunión de cierre, lo deja en su informe de auditoría. Y ahí viene otro pleito, ahí viene otro problema. Conclusión, en la reunión de cierre tú tienes que mencionar la cantidad de hallazgos. Son 10 no conformidades, son 8 no conformidades y tal cual están en el informe final, en el informe de auditoría interna. He escuchado a algunos colegas auditores que dicen, ya no le digas en la reunión de cierre, dejan el informe. Gravísimo error, gravísimo error. Un mal auditor. Tu reunión de cierre es con la finalidad de poder comentar los hallazgos totales y que estos sean tal cual en tu informe de auditoría. Ahora, te comento algo. Para que tú llegues a la reunión de cierre, previamente has tenido una retroalimentación con la alta dirección. 15 minutos o 30 minutos antes de la reunión de cierre, tú vas a tener una retroalimentación. Y ahí también existe mucha discusión con respecto a los resultados de la auditoría. Los resultados de la auditoría. En una auditoría interna, en una auditoría interna no debería haber mucha discusión, porque es la organización quien la que está en riesgo con respecto a algún tipo de hallazgo. En la externa sí, discútanle al auditor. Y lo dice un auditor externo, discútanle al auditor. El objetivo principal de una auditoría externa es la certificación. En cambio, una auditoría interna es lograr mejora. Pero el auditor externo dice que se logra la mejora también. Sí, pero en realidad la externa es para lograr certificarte principalmente. Eso y más te voy a enseñar en las clases que vamos a tener este sábado. La reunión de cierre, señor auditor líder, es importante que los resultados sean los mismos que el informe. ¿Que me da miedo? No, no te debe dar miedo. No es que el auditor no está de acuerdo, el auditado no está de acuerdo. Pues es tu función convencer al auditado, es tu tarea. Para eso estás formado como auditor. Para eso es tu función como auditor líder, para poder convencer al auditado si tiene algún tipo de hallazgo. Cuando elaboras tu informe de auditoría, señor auditor líder, es importante que cuando se redacte el informe, cualquier persona que lo lea lo entienda. No, que yo soy muy auditor, muchos años de experiencia, está bien, qué bueno, te felicito, pero el informe de auditoría tiene que entenderlo cualquier persona que incluso no entienda de ISO. Cuando lea el informe de auditoría lo pueda entender. Este informe de auditoría no tiene que ser pues abundante, tiene que ser lo más ejecutivo posible. Un resumen, los hallazgos, quién es el equipo auditor, si se cumplió los criterios, punto, listo, no hay más. Pero es que tengo que colocar las notas de auditoría, las evidencias de algunas organizaciones, como inclusive algunas certificadoras sin dar los nombres, que te obligan a colocar toda la evidencia del mismo proceso de auditoría. La verdad que es bastante incómodo estar realizando ello porque quita tiempo. La auditoría es un proceso en el cual el auditado y el auditor la deben pasar bien. Se tiene que refrendar en función a estas preguntas claves para poder efectivamente darle el valor a la organización, al proceso. Tu reporte de auditoría es muy, muy importante en función a lo que estamos comentando. Por eso es importante el contenido y la forma en lo que estamos viendo en pantalla. Obviamente esto y más lo vamos a ir viendo en el curso que vamos a tener este fin de semana
Van a ser 3 sábados en los cuales vamos a compartir buena información. Si tú estás interesado, déjame tu correo o tu número celular. Muy bien, colegas, entonces vamos cerrando. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden alzar su mano. Encantado de poder saber cualquier comentario, consulta en relación a lo que hemos visto en en nuestro taller. Tenemos un comentario de Alexander. Adelante, Alexander, puedes activar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Hola, Alexander, ¿qué tal? Te escucho muy bien. Ya, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Pedro, por compartirnos esta información muy valiosa. Bueno, mi consulta va sobre, la reunión de apertura y la reunión de cierre. ¿Estas reuniones se tienen que hacer, digamos, con cada auditado o se puede hacer una de manera general? Por decir, una reunión de apertura eh, de manera general, ¿no? Porque hay caso, por ejemplo, en el que nosotros tenemos alrededor de 50, 60 auditados, ¿no? Entonces, hacer una reunión de apertura con cada uno es un tanto complicado. No sé si se puede hacer una sola reunión de apertura y una sola reunión de cierre. Qué buena pregunta, estimado Alexander. Tanto la reunión de apertura como la reunión de cierre es una sola y se hace a todo el personal. Principalmente tiene que estar presente la alta dirección. Entonces, cuando tú arrancas tu reunión de apertura, por decir hoy día, que hemos llegado lunes, 12 de febrero, 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, tú te presentas y te presentas a toda la organización. Puede ser virtual o presencial, siempre y cuando esté la alta dirección. Comentas tú cuáles son los ítems, por ejemplo, acá, permíteme compartirte, creo que lo puse aquí, si no me equivoco, acá está. Esto de acá no es de mi autoría, esto es de la 19011. Esto lo he sacado de la misma ISO 19011. Tú vas y le comentas a ellos cuáles son los criterios de auditoría, cuáles son los tipos de evidencia objetiva, los tipos de hallazgo, cómo va a realizarse el plan de auditoría, de tal manera que el personal sepa con exactitud cuáles son las reglas de juego y no exista, una vez me pasó, en paréntesis, que el auditor líder no comentó cómo se declaraban las no conformidades. Y cuando yo le pregunto, eran 5 días de auditoría, yo le pregunto, ¿cómo vamos? Le digo al auditor líder, yo como consultor. ¿Cómo vamos? Me dice, no, todo bien, Pedro, no te preocupes, todo bien, todo está perfecto. Ya yo te decía, muy bien, ok. Último día de auditoría el viernes y le pregunto, ¿cómo vamos? No, tranquilo, todo está muy bien. Reunión de cierre. Encontraron 4 no conformidades. Y yo me puse como loco porque 15 minutos antes le preguntaba al auditor líder cómo vamos y me dijo que no me preocupara. Entonces es importante en la reunión de apertura que se comente estos aspectos para que efectivamente se evite las sorpresas, como me pasó en una oportunidad. Entonces, ya lección aprendida, el auditor se olvida, le digo, porque el auditor líder en la reunión de apertura también da la oportunidad de que pregunten, y se le pregunta al auditor, ¿cuándo es una no conformidad? Una no conformidad te tiene que explicar, es el cruce del criterio versus la evidencia. Así podemos declarar la no conformidad, ¿ok? Entonces, cuando se genera una no conformidad, se le menciona al auditor líder, esta es una no conformidad, esta es una conformidad, esta es una observación, esta es una oportunidad de mejora, de tal manera que cuando llegues a la reunión de cierre, en la reunión de cierre no existan sorpresas, ya se sabe cuáles son la cantidad de hallazgos. Buena pregunta, estimado Alexander. Ok, muchas gracias, Pedro. Lo máximo, lo máximo. Si tienen preguntas, pueden alzar su mano, encantadísimo de poder responder sus consultas. Tengo una pregunta por el chat, me dicen, si soy auditor interno y mis evaluaciones son más estrictas a la auditoría externa, entonces el auditor externo le falta experiencia o soy perfeccionista y puedo ser una amenaza a la organización. ¡Wow! ¿Qué tal pregunta, Oscar? No es tanto así, no es tanto así. Miren, el... le voy a contar, miren, yo vengo auditando desde 2006. Vengo auditando en 2006 y esto para mí no es un tema nuevo. A mí me encanta auditar.
No porque me encante evaluar o venga con el pie en alto, para nada. Lo que a mí me gusta es cuando las organizaciones crecen, eso me encanta. Cuando tú visitas a la empresa y vuelves el otro año y encuentras que la organización ha crecido, caramba, qué bien, te sientes contento porque la organización sigue creciendo. Entonces, acá no se trata de que tú eres mejor auditor externo o interno, es la misma persona. El que habla es auditor externo como también auditor interno, pero ¿qué es lo que sucede? Mira, estimado Oscar, y presta mucha atención a ti y todos los demás. Tu pregunta es bien, bien interesante. La misma persona, yo Pedro Angulo, como auditor externo, voy a auditar externamente con una empresa certificadora X sin dar el nombre. Ustedes saben en qué empresa certificadora yo laboro. Voy y audito, pero por lo general el auditado es muy normal esto, ¿ah? Aquí en el Perú y en cualquier parte del mundo. No te da toda la información, porque el objetivo de una auditoría externa es la certificación, principalmente. En cambio, cuando voy como auditor interno, el auditado me apoya. El auditado me dice, Pedro, ahí en ese proceso existe tal incumplimiento. En ese proceso hemos insistido a que puedan implementar tal cosa, tal procedimiento, y no nos hacen caso. Por favor, trabaja ahí y se declaran las no conformidades. Pedro, seguramente que tú eres un genio de la no conformidad. No, para nada. Es que el auditor, el que nos contrata para hacer la auditoría interna, sabe mejor que uno dónde están las no conformidades y nos dice. Porque valgan verdades, algo que es muy cierto y es bíblico lo que voy a comentar. Nadie es profeta en su tierra. Lucas dice bien claramente, nadie es profeta en su tierra. Y viene un externo, deja la no conformidad, porque la auditoría interna también lo puede hacer un externo, y es cuando se genera la mejora continua. Y es muy normal eso. No es que uno sea perfeccionista, para nada. Simplemente uno va a verificar el valor, va a verificar. La misma persona, cuando va a auditar externamente, de alguna otra manera no le dan toda la información porque el objetivo es la certificación. En cambio, en una auditoría interna tiene que ser todo lo contrario. Aquí tenemos que encontrar la mayor cantidad de hallazgos con la finalidad de poder mejorar los procesos. La mejora de procesos, entendamos, estimados colegas, está en la auditoría. La auditoría es la máxima de la evaluación. La auditoría es una herramienta importante en la mejora continua. No es la única, por cierto. Muchas veces creemos que la auditoría nos va a apoyar mejor. No, no es la única. Es parte de. Muy bien. Verónica me dice, ¿es aconsejable que se designe como auditor interno una persona que antes trabajó en la unidad auditada? Buena pregunta, estimada Verónica. Sí sería recomendable, muy recomendable lo que tú comentas, porque conocería muy bien el proceso, solo que hay que tener en cuenta muy bien lo que es el conflicto de interés, lo que es la independencia. Le voy a compartir el enlace para poder registrar su asistencia y con ello la emisión de certificados. Permítanme compartir en el chat de Zoom. Estamos concluyendo nuestra sesión el día de hoy. Y antes que eso, me gustaría que puedan ustedes también ver nuestro evento. Este evento nosotros lo organizamos todos los años. Es el mejor evento que tenemos de manera presencial, que es el encuentro de auditores líderes. Y el año pasado lo realizamos de manera presencial en noviembre. Me gustaría compartirlo mientras que vamos registrando nuestra asistencia para el certificado. Veamos el siguiente video. Nosotros somos Kaizen Certification, somos una empresa consultora, ya tenemos 9 años en el mercado, venimos implementando normas ISO y también procesos de mejora continua que hemos podido aplicar no solamente en diferentes empresas aquí en el Perú, sino también en Chile, en Bolivia, en Ecuador, Costa Rica y también en Colombia. Bienvenidos al 6º encuentro de auditores líderes de gestión. Este año 2023 tenemos el lema Auditar para mejorar. El
día de hoy hemos estado participando acá en el evento hablando sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero en particular con foco a lo que es el riesgo psicosocial en la norma 45003, ¿no? Que es justamente una guía, ¿no?, que ayuda a implementar la 45001. La cantidad de personas que ha asistido hoy día es impresionante, es un panel muy grande de participantes. He presentado la importancia de la implementación de la norma técnica peruana de igualdad de género 722.001, que tiene realmente una relevancia muy importante para nuestro país, porque va a permitir a aquellas organizaciones que deciden implementar esta norma su alineamiento con el cumplimiento legal normativo peruano. Este proceso de auditoría es un elemento importante del sistema de gestión que de hecho les debe permitir a la organización conocer si están alcanzando o no sus objetivos, y en esa búsqueda de poder alcanzar los objetivos y de ejecutar estas auditorías, obviamente se pueden presentar situaciones de riesgo, y eso es lo que debemos saber enfrentar, ¿no? Los riesgos van a estar siempre, pero si nosotros nos preparamos, si nosotros los identificamos a tiempo, vamos a poder hacerles frente y asegurar que el objetivo de este proceso de auditoría se pueda cumplir. Los asistentes que han venido el día de hoy a este evento de encuentro de líderes se van con estos reforzamientos respecto a las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y poder ver cómo las normas ISO están interrelacionadas y las herramientas de los criterios ESG, que es Gobernanza Social y Ambiental, van a fomentar el cumplimiento de estos como parte de la Agenda 2030. La auditoría tiene que agregar valor. Para ello es importante que tú también aprendas competencias de cómo formarte como auditor y también aprender la experiencia que tienen los auditores de gestión. Un gran viva por los auditores líderes de gestión. ¡Viva! Aplauso para ustedes. Nos vemos el próximo año 2024, una vez más con el equipo Kaizen Certification. Muchas gracias por participar. Nos vemos. Muchas gracias. No, ese evento es muy bonito, bien, bien bacán y están totalmente invitados, cordialmente invitados. Se va a realizar muy probablemente en septiembre o noviembre de este año. Muy bien, colegas, yo les agradezco a todos su participación. Gracias realmente por apostar por el equipo de Kaizen Certification. Para nosotros es un placer estar compartiendo experiencias, estar también invitándolos a nuestros eventos. Tenemos este evento que empieza este sábado, que es el curso de formación de auditores internos en ISO 9001, 14. Si usted está interesado en el curso, déjeme su correo, su número telefónico para poder apoyarlo y también esté aprendiendo a ser auditor. Muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por participar. Nos vemos en un próximo evento. Si no me equivoco, el sábado o el próximo tenemos el de 5S, que también es abierto. No me acuerdo exactamente si es este sábado o el próximo. Espero verlos también. Son más de 200 personas que han estado presentes el día de hoy. Gracias por participar a toda Latinoamérica. Gracias por confiar una vez más en el equipo de Kaizen Certification. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos. Muchas gracias.